Antes de sentarse, yo quiero animarle a que salude a la persona que está a su lado, a la que está detrás de usted, porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Esta es una iglesia de amor. Esta es una iglesia donde nos distinguimos porque nos podemos saludar y nos podemos amar. Aleluya. Bendito seas, Señor. Oh Rey del cielo, oh Rey del cielo. ¿Puede tomar asiento, mi amado? Esta mañana, considerando que este es el mes de la palabra, ha sido así designado, es el mes del poder de la palabra. Aleluya. Es un mes donde usted ha estado escuchando muchos mensajes puntuales sobre la palabra de Dios, y hoy no va a ser la diferencia. Nosotros estamos viendo en la actualidad que los hogares se están descomponiendo, que los hogares están en crisis, que los muchachos en los centros comerciales le levantan la voz o hacen la pataleta, y todo obedece a que se ha tratado de cambiar el principio fundamental que Dios ha establecido. Entonces ahora hay que dejar que los niños hagan y que los niños actúen y que expresen lo que sienten, y no hay que decirles nada. Pero resulta que la realidad es que cuando son grandes y no tienen límites, tienen problemas. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y hoy yo quiero dedicar este tiempo a hablar sobre la palabra que hace la diferencia en el hombre de Dios. Vamos a estar hablando hoy sobre ese pedazo, la palabra que hace la diferencia en el hombre de Dios. Y por esa razón quiero animarle a que vaya al Salmo 119. Salmo 119, por favor. Me ha impactado mucho este salmo porque es uno de esos salmos, es el salmo más corto de la Biblia, irónicamente lo digo. 176 versículos. Está dividido en 22 porciones que corresponde al alfabeto hebreo. Entonces, si usted ve Aleph, usted ve 8 versículos que hablan y comienzan con Aleph. Y después ve Bet. Y así va recorriendo todo el salmo, el alfabeto hebreo. Aquí en el Salmo 119 estuve buscando quién era el autor de ese salmo, y es desconocido. Es un autor anónimo, pero las verdades que dejó plasmadas allí son verdades para nosotros hoy día. Salmo 119 versículo 11 dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, si estamos hablando de hombres, de que la palabra de Dios hace la diferencia en los hombres de Dios, entonces lo primero que nosotros debemos resaltar es que el hombre de Dios se limpia y se guarda. Porque les hablaba hace un rato de que hay que dejar que los muchachos desarrollen su personalidad y que los muchachos crezcan en su propio conocimiento. Pues la palabra de Dios está diciendo: hermanito, tienes que limpiarte, tienes que limpiar tu corazón, tienes que limpiar tu manera de actuar, tienes que limpiar lo que haces día a día. Eso está diciendo la palabra. Pero la pregunta es: ¿cómo lo hago? Dice allí: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Yo busqué la palabra limpiar. Sí, pues es cotidiana para nosotros. En la casa hacen uno aseo, uno se baña todos los días, ¿cierto? Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Amén, ¿cierto? Ah, bueno, yo dije, uy, ¿qué pasó? El razonamiento ya nos llegó, caray. ¿Con qué vamos a limpiarnos? Dice aquí. Limpiar, la palabra hebrea es la palabra sakag, que significa limpio. Ahí no hay ninguna diferencia con lo que estamos leyendo. Pero también dice de esta palabra que es
traslúcido. Es traslúcido. Yo puedo ver a través de. Cuando algo está totalmente limpio, usted lo puede ver. Yo aquí estoy viendo aquel vidrio y ya por la manipulación del bafle en los servicios anteriores, ahí se ven unas manchitas. De aquí alcanzo a ver las manchitas. Pero si yo me quedo mirando las manchitas, entonces no estoy limpiando nada. Si yo me bajo y voy hasta allá y lo limpio, ya es totalmente traslúcido, ¿verdad? Y a eso se refiere el salmista cuando está diciendo, ¿con qué limpiará? Mejor dicho, usted debe ser traslúcido. Usted tiene que ser una persona que por donde la miren no encuentran una peca, no encuentran un salpicado de pecado, no encuentran algo que le hace mal a su vida. Por eso la palabra de Dios va en contra de la filosofía que se está regando en el mundo de hoy. Ay, no, haga lo que quiera, con tal de que no le hagas mal a nadie. Eso es más o menos igual a lo que les voy a mostrar en la siguiente imagen, si me la puedes regalar. La imagen 1. Esta imagen muestra una carretera, ¿verdad? Pero quiero que usted mire lo siguiente. Si esta carretera, si usted tuviera que manejar por esta carretera y usted es como yo, pues yo no he cambiado la receta de mis gafas. No me la quites. Si usted mira esa imagen, pero resulta que usted tiene que atravesar esa carretera, tiene que ir por esa carretera de noche, dígame qué tan segura es esa carretera. Así es la vida del hombre de hoy. La filosofía del mundo hoy está diciendo, Señor, usted no tiene una línea que le demarque dónde termina la carretera. Imagínese de noche andando usted. No le voy a decir a qué velocidad, pero andando. ¿Sí? El siglo pasado, años 50 del siglo pasado, la gente no andaba a más de 60 kilómetros por hora por carreteras así. No andaba más de esa velocidad. ¿Por qué? Porque nunca se sentían seguros. Nunca se sentían seguros porque no estaba bien demarcada. Ahora quiero que me hagas el favor y muestres la imagen número 2. Por favor, la imagen número 2. Y quiero que miremos la imagen número 2. ¿No? Ya, un minuto. Ahí hay un cambio. Sí. Pero bueno, imagínense que ahí hay una carretera, ¿sí? Ayúdenme con eso. Imagínense que ahí hay una carretera, ¿sí? Y que esa carretera es la que lo lleva a usted de Bogotá a Girardot. Doble calzada. Tiene en la berma derecha una línea blanca. En la berma izquierda tiene una línea blanca. Y por la mitad tiene una línea punteada blanca, indicándole dónde están los límites de la carretera. Esa es una carretera que donde uno se descuide, usted levantó 100, 120. ¿Sí? Sin ningún problema. Y no se dio ni cuenta porque la carretera está buena. Pero usted está tranquilo. Véanla. Ay. No, esa no. Gracias. Pero en esa carretera usted va tranquilo porque está perfectamente demarcada. Ahí no hay pierde. Y si usted prende las luces y va a la medianoche, usted encuentra que la línea blanca le está diciendo dónde se termina la carretera. Eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona, mi amado. Eso es lo que hace la verdad de Dios cuando dejamos que permee nuestra vida. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, la primera definición de limpiar es ser translúcido, ser transparente. Pero hay otra definición y es la inocencia. Limpieza es sinónimo de inocencia. Está libre de polvo y paja. Está libre de mugre. No ha habido corrupción mental, física en esa persona. Y ese es el original al cual Dios quiere que usted y yo volvamos. ¿Se acuerdan en el Edén? ¿Había pecado allí? No había pecado.
¿Por qué no había pecado? Porque estaban en la presencia del poderoso, del Dios de dioses, del Señor de señores. Entonces el salmista está imaginando cómo es ese vínculo del hombre con Dios. Tiene que llevarnos al original. Cuando yo limpio los platos y los lavo, yo también limpio los platos en mi casa, sí, y también lavo, sí. Los estoy volviendo al original. Yo los saqué del almacén, nuevecitos, limpiecitos, y los usé, le quité el polvo y los usé. Y ya los usé, entonces los vuelvo a lavar para que vuelvan a ser el original. Lo mismo está haciendo Dios con el ser humano. Nos está diciendo, limpiémonos. Pero ¿cómo nos limpiamos? Dice el salmista, con guardar tu palabra. El hombre de Dios no se agrada a sí mismo. Estamos hablando de que yo no me voy a agradar a mí. El hombre de Dios no se puede agradar a sí mismo. El hombre de Dios tiene que examinar lo que está en su entorno, porque si no se sale del camino. ¿Sí? Es así de sencillo. El hombre de Dios tiene un olfato espiritual para saber dónde hay que dar la curva y dónde hay que hacerle el quite a los huecos en una ciudad como la nuestra. El hombre de Dios trabaja en su vida para ser limpio a la manera que Dios quiere. ¿Sí? Limpio en sus pensamientos, limpio en sus actitudes, limpio en sus palabras. A veces nos cuesta trabajo. Sí. No, que usted es santo. Sí, una cosa es que sea santo y otra cosa es que de vez en cuando se me salga el indio. ¿Sí? Esas son dos cosas que a veces pasan. Ay, Señor, perdóname, Padre, perdóname, pero es que ese patinchado es que, ¿cierto? Pero Dios está diciendo que yo debo ser limpio y tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que guardar mis actitudes y tengo que guardar mis palabras. Por eso el hombre de Dios piensa y después habla, y no habla y después piensa, ay, hermano, perdóneme, es que yo no quería decir eso. No, el hombre de Dios piensa y después habla. Pero aquí en este salmo, en este pequeño versículo, vemos otra cosa, y es la palabra guardar. Esa palabra viene del hebreo de la palabra shamar, no chamán. No estoy hablando de chamán, estoy hablando de la palabra shamar. ¿Sí? Shamar. Y la palabra shamar, en el contexto hebreo, habla de cercar. Esa carretera tiene una cerca, así usted no la esté viendo. La línea blanca es una cerca. Marca el límite hasta donde usted puede irse. Si usted se vara, pues usted se sale un poquito de esa línea blanca, pero no a 120, sino por allá como a 10 kilómetros por hora y se orilla, ¿cierto? Pero es una cerca, es un límite. La palabra de Dios nos está diciendo, usted debe tener límites. Y si usted no tiene límites, entonces usted es un caballo desbocado. Un caballo desbocado es un caballo que tendrá la fuerza que quiera, pero si no se deja manejar, no sirve, no es útil, no es algo que pueda ser utilizado para trabajos pesados, porque sencillamente no tiene límites. Es desbocado, le ponen la silla y comienza a patear. No soy ganadero, pero he visto películas. Y entonces, cuando los indios van a amaestrar, a domesticar un caballo de esos que son manchados, ¿sí? Esos caballos que son manchados, ellos primero le ponen como un tapetico en el lomo y lo dejan así todo el día. Y después al otro día, encima de ese tapetico, le ponen la silla, pero no se la amarran. Y lo dejan otro día. Y al otro día le amarran la silla. Y lo dejan
otro día. Y después, ¿saben qué hacen? Le ponen el freno, el cabestro, bueno, eso, me entendieron. Se lo ponen y el animalito se va adaptando a lo que le van poniendo encima. Y por último lo sacan al ruedo y lo comienzan a caminar. Y lo van caminando y lo van caminando para que se vaya acostumbrando a lo que tiene encima. ¿Cuántas veces lo hacen? Ahí sí no sé. Pero llega el día en que el jinete lo monta y lo comienza a hacer sentir que él tiene la autoridad y lo jala del freno para que haga lo que él dice. Y si se revela y lo bota y lo vuelve y lo bota y lo bota y lo bota, termina diciendo: ese caballo no es útil, no sirve. Ese caballo no sirve. Cuando hablamos de cercar, cuando hablamos de guardar la palabra, estamos hablando de que debemos tener límites para no ser caballos desbocados. ¿Me estoy haciendo entender? Pero también esa palabra guardar habla de proteger, habla de protección, habla de prestar atención. Proteger, claro, si yo me salgo de la línea, pues sencillamente que me recoja una grúa y llamen una ambulancia, porque no hay nada más que hacer. Me salí del camino, me salí del límite, me salí de la normatividad establecida. Hay que prestar atención. Yo no puedo ir por esa carretera con los ojos vendados. No, es que yo tengo 25 años de experiencia, soy mejor que Montoya. No, no puedo hacer eso, porque si no abro los ojitos, I'm sorry, voy a tener problemas. La palabra de Dios está diciendo: mira, yo quiero guardarte, yo quiero que tú guardes tu vida, yo te quiero preservar, yo quiero que prestes atención y que no comas entero. Dios tiene la mejor intención. Dios no quiere ser el aburrido, como están diciendo los muchachos hoy día. No, mire, es que Dios, no, eso es muy aburrido. Claro, el pecado les llama la atención porque se los están dibujando con modelos. Se los están dibujando como que, mire, es como tomarse un vaso con agua, ¿sí? Y les están diciendo: no, eso no es malo. Lo que es malo es leer la Biblia. Lo que es malo es guardar los principios bíblicos. Pero no se dan cuenta que están arruinando sus vidas. El hombre de Dios entiende que hay límites para la protección. El hombre de Dios entiende que en el área moral Dios ha sido claro y dice: no codicie, no codicie. Es incómodo para las mujeres salir a la calle, ¿sí? Hay otros países como Israel que vive una familiar en donde una mujer puede vestirse y puede salir a la calle. Cuidadito el hombre que se le caiga la mandíbula, porque lo van levantando, ¿sí? En serio, de verdad, es una cosa pero sagrada. Y es un principio bíblico. No codicie la mujer del prójimo, no codicie. También dice la escritura: no robe, no hurte. Es clarísima la palabra. El hombre de Dios está atento en cada paso que da, ¿sí? Por eso dice: guarda su palabra. El segundo punto que quiero tocar esta mañana, bueno, o ya tarde, es que el hombre de Dios tiene hábitos espirituales. El hombre de Dios debe tener hábitos espirituales. Si no los tiene y usted es un religioso que viene a cantar y a sentarse y a escuchar una predicación, créame que está perdiendo su tiempo. Si usted se considera un hombre de Dios, usted tiene hábitos espirituales, porque la misma palabra lo dice. Vaya conmigo por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y con el permiso de ustedes, yo me quito esto. Gracias, pastor.
Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. El libro de Deuteronomio es un libro que podríamos decir que es un resumen dentro del Pentateuco. Ya el pueblo de Israel ha pasado al desierto, ha estado 40 años en el desierto. En el desierto ha muerto toda esa generación obstinada y rebelde que dijo: no, nosotros no podemos entrar a la tierra prometida, nosotros no podemos, porque es que esos son unos grandulones y nos van a acabar donde nosotros tratemos de enfrentarnos con ellos. ¿Se acuerdan? Y solamente 2 hombres, Josué y Caleb, dijeron: vamos, que Dios está con nosotros y podemos ir allá. El resto del pueblo dijo: no, ustedes están locos, vayan ustedes, suicidas, vayan ustedes. Y Dios dijo: ustedes 2 entran. El resto del pueblo se queda en el desierto y no entra. Y entonces ahora, en Deuteronomio, Moisés a la nueva generación les está escribiendo y les está diciendo cosas que ellos, como no las vieron, las deben escuchar de un líder, y el líder es Moisés. Entonces Moisés está haciendo, haga de cuenta, un compendio de todo lo que Dios hizo 40 años, y lo está consagrando en el libro de Deuteronomio para las nuevas generaciones. Y dice allí, versículo 6 en adelante: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hasta ahí todo bonito, ¿cierto? Pero entonces ahora les pone la tarea: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre dónde? Sobre tu corazón. Para los hebreos el corazón no es este, es su intelecto, es su mente. ¿Sí? Y a nosotros decimos: ay, tan lindo, me amas de corazón, porque somos latinos. Pero los hebreos, cuando habla de corazón, está hablando de su intelecto, de su forma de pensar, que debe ser permeada. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre todo lo que tú eres, todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas, y la repetirás a tus hijos. ¿Cómo puedo yo repetir algo que no sé? Todos aquí hemos pasado por el colegio, y todos aquí, levánteme la mano el que nunca, el que siempre estudió para los exámenes. Ay, tan juiciosos. Ay, yo sabía que habían unos juiciosos aquí, aleluya. ¿Sí? Pero para todos los demás que alguna vez no estudiamos para un examen y llegamos al examen y escasamente respondimos donde dice nombre. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Y fecha, sí, la fecha, sí. Esas 2 preguntas no fallan. ¿Cómo le voy a enseñar yo a mi hijo algo que no sé? No lo puedo hacer, es como ese examen. Para los que alguna vez no estudiamos, vuelvo y aclaro. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Uy, no, eso es ser fanático, hermano. Eso es ser fanático, déjeme decirle. Eso es ser fanático. Pero ¿sabe? Lo que no se repite se olvida. Y si usted no repite la palabra de Dios, el día de la tentación, coja una Biblia y comience a buscar, pero ya perdió la tarea, hermano. El día que tenga que tomar decisiones y no tiene la palabra fresca en su mente, I'm sorry, no vas a hacer la tarea. Y si la haces, es como dice la Escritura, como por fuego. Mejor dicho, el Espíritu Santo ahí le sopló. ¿Sí? Como en el examen. ¿Usted estuvo en clase? Sí, yo estuve en clase. Entonces responda: Espíritu Santo, ay, yo no estudié. Y uno está ahí en el examen sudando, y termina uno contestando cualquier cosa. ¿Sabe que en la vida espiritual no podemos darnos ese lujo?
No podemos darnos ese lujo. Porque si nos damos ese lujo, dimos papaya y nos partieron la papaya. ¿Sí? Así es de sencillo. Cristiano y no sabe lo que dice. Wow, hermano. La palabra de Dios tiene que ser meditada. Pero esto también me lleva a pensar que cuando yo cojo la palabra de Dios y la estoy repitiendo a mis hijos, hablando con ella en mi casa, andando por el camino y al acostarme y cuando me levanto, me está haciendo pensar como el rumiar de las vacas. Yo estoy meditando todo el tiempo en la palabra. Las vacas, ¿qué hacen? Cogen, se comen el pasto y van y se acuestan. Y después lo vuelven y lo sacan otra vez y lo vuelven a masticar. Y vuelve a su segundo estómago. Y vuelve y juega. Y lo hacen 4 veces. Lo hacen 4 veces. Procesan el pasto 4 veces, amado. Eso es rumiar. Y Dios está diciéndonos aquí: mijito, haga lo mismo. El hombre de Dios medita en la palabra. Me gustó una enseñanza que me dio un hermano de aquí de la iglesia, y aprovecho para decírsela. Don Andresito Wessler dice: no, pastor, yo estoy aprovechando los trancones cuando salgo de mi casa y voy para la oficina, y entonces pongo una predicación. Y llego a la oficina y a veces voy bien de tiempo y me espero hasta que termine la predicación. Y dije: wow, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y entonces estoy haciendo lo mismo. Chin, en el carro, chin, predicación. Y voy meditando en la palabra. Y voy meditando en un principio bíblico. Y voy meditando en algo. Porque sé que Dios lo va a usar. ¿Cuándo? No sé, pero lo va a usar. Pero yo me estoy preparando. El hombre de Dios se entrega totalmente al Señor, como lo vimos en el versículo 5. El hombre de Dios sabe palabra de Dios. Sabe palabra. No, es que yo soy cristiano y yo hice la oración de fe. Y entonces, porque yo hice la oración de fe, y van y le dicen: hermanito, ¿y los ovnis existen? Pues no sé. Porque la Biblia no habla de ovnis. Como me salió un hombre. La Biblia no habla de ovnis. Pero dicen que los ovnis existen. ¿Usted qué piensa? Yo le dije: bueno, hermano, la Biblia no habla de ovnis y eso es claro. Pero, ¿sabe? Si llegasen a existir, la pregunta es: ¿quién los creó? Y el hombre me dice: no, hermano, con usted no se puede porque usted volvió otra vez a la creación. No sé si existen o no existen, pero cuando la palabra de Dios actúa en tu vida, Dios te da las respuestas cuando las necesitas, porque la palabra está viva. ¿Sí? Aleluya. ¿Y sabe qué hace alguien que está identificado con los principios de la palabra de Dios? Se convierte en un mentor. Lo estamos viendo en los versículos 7 al 9. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Usted se imagina la palabra de Dios aquí? Vamos, hermanos, sí, yo sé, aleluya. Sí, yo me la sé. Eso no lo hacemos. Pero ¿sabe qué hacen los judíos? Lo primero que le enseñan a los niños es la Torá. A los 8 años, un niño le recita a usted el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se lo recita completicos. 8 años. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros, mis amados latinos? Que no nos leemos ni un libro al año. Qué vergüenza, hola. Ay. Pero dice aquí la palabra que tú y yo tenemos que convertirnos en mentores. Y yo no puedo ser mentor de algo que yo no manejo. Yo nunca voy a poder llevar a mis hijos y a mi familia más allá de donde yo esté espiritualmente con Dios. No voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque soy el sacerdote de mi casa. Y entonces, cada vez que ellos me preguntan, me están desafiando.
¿Sí? Querido padre, cada vez que un hijo le pregunte, no lo tome a mal. Tómelo como un desafío para aprender más. Tómelo como un desafío para meterse en la intimidad con Dios y seguir creciendo en el Señor. Hace un tiempo un pastor de esta iglesia muy querido me hizo este regalo. Me regaló esto, una pulserita. Y aquí dice la palabra: y las atarás como una señal en tu mano. ¿Sabe? Esta pulserita, muy elegante y bonita, tiene el Padre Nuestro. Ay, religioso, ese pastor es un religioso. ¿Sabe? Aquí está diciendo que la palabra de Dios debe estar en mi mano. ¿Sí? No de santurrón cargándola aquí, aleluya, yo soy cristiano y por donde voy, ojalá. Un día mi jefe me dijo: Fernando, ¿usted por qué tiene una pulserita? Usted tiene, es sencillo, es el Padre Nuestro. Y se abrió la oportunidad para compartirle la palabra. ¿Sí? Y dijo: ¿y usted por qué lo carga? Porque es un principio de Dios. Es un principio de Dios. Oiga, interesante. Y comenzó a preguntarme y yo comencé a responderle. Son oportunidades divinas. ¿Sí? Y gloria a Dios por el pastor que me hizo ese regalo. Pero hay más, amados. Hay un tercer punto que quiero tocar brevemente. Y es que el hombre de Dios refleja el amor de Dios por lo que sabe de la palabra. ¿Sí? Es así de simple. El hombre de Dios tiene que reflejar la palabra de Dios, ¿sí o no? Y entonces Jesús escribe eso. Estábamos leyendo aquí en Deuteronomio que la amarás, dice allí. Hay una palabrita chiquita que dice en el versículo 5: y amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y Jesús en el Nuevo Testamento está retomando esa palabra en Juan 14. Por favor, vamos a Juan 14. Juan 14, versículos 15 en adelante. Dice la palabra de Dios, no lo está diciendo Fernando Padilla, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Póngale un cerco a su vida. Si usted ama a Dios, ponga el cerco de la palabra de Dios para no desviarse. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿El Espíritu de Dios mora en usted? Ah, bueno, entonces no debe ser difícil para usted y para mí fluir en el amor de Dios, ¿cierto? Porque aquí dice: mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos, ojo con esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiero hacer una pausita en este versículo, porque nosotros hemos leído del apóstol Pablo muchas veces. Y mientras yo estaba preparando este mensaje, yo me preguntaba por qué el apóstol Pablo, en una época de su vida, el hombre no conocía de Dios. Si era un hombre de la escuela de Gamaliel, era un hombre que era fariseo de fariseos, era estricto con la ley, era un hombre que conocía, que entendía los principios de Dios. No era un pintado en la pared, era un hombre sensible, entendido. Pero le faltaba un detallito, así chiquitico, así chiquitico.
Así como son los detallitos chiquitos, así. Le faltaba el toque del amor de Dios. ¿Sí? Entonces no es suficiente lo que usted y yo sepamos de Dios si el toque de su amor no lo permea nuestras vidas. ¿Ok? Sigamos, porque el apóstol Pablo esta lección la aprendió, pero le costó. ¿Sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Vuelve y lo dice: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿De qué está hablando? Que cuando yo me meto en el principio de Dios, cuando yo me meto sinceramente con Dios, no de una manera religiosa como el apóstol Pablo, o como seguramente muchos de nosotros estuvimos en un trasfondo religioso. Vaya y haga eso y ya, suficiente. ¿Y cómo sé que yo soy salvo? No sé, sea buena persona y al final, miramos, al final sabremos. Con Jesús no pasa eso, porque dice que si yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. Y acá está diciendo que si yo guardo su palabra, yo estoy mostrando que le amo. Pero cuando yo guardo su palabra y pongo un cerco en mi vida, con la palabra de Dios, yo estoy haciendo algo interesante. Yo le estoy diciendo tácitamente a Dios: ¿sabes qué? Quiero conocerte. Ayúdame a guardar tu palabra. Enséñame tus estatutos, dice el Salmo 119. He amado tu ley. Dice, oh sí, cuando tú amas la ley de Dios, no se hace gravoso. Conozco gente, y si aquí hay personas con esa situación, les pido me perdonen, pero conozco personas que se casaron porque le pusieron la pistola acá y le dijeron: hermanito, ¿usted me la dejó embarazada al altar o lo paso al otro lado, hermanito? De una. Y se casaron y sus vidas se frustraron. Y cuando he hablado con personas así, me cuesta mucho entender esa interpretación que ellos tienen del matrimonio, porque yo me casé enamorado y sigo enamorado de mi esposa. Entonces el concepto de que, oiga, cásese porque es que fue, no existe. Pero el concepto del amor, de la relación, del vínculo perfecto, sí existió. Entonces me cuesta trabajo entender cuando una persona me dice: no, es que ese suegro, mejor dicho, o me casaba o me pasaba al otro lado. Es que esa suegra pesada. Con Dios, cuando yo le amo, su palabra no me aburre. Cuando yo amo el principio de Dios, porque tengo una relación con Dios, porque estoy conociendo quién es Dios, entonces la palabra de Dios no me aburre. Mi jefe me decía: oiga, hermano, ¿y usted lee la Biblia? Uy, teso, eso debe ser muy harto leer la Biblia, debe ser muy pesado. Yo le decía: ¿sabe que no? Pesadas las Biblias que nosotros imprimimos, sí, que son unos mamotretos, unas cosas que es como para tener una puerta, porque eso es pesadísimo. Pero leer la Biblia y dejar que Dios me hable a través de la Biblia ha sido una delicia para mí. ¿Sí? Y entonces, démosle el aplauso al Señor. Aleluya. Si tú dices que amas a Dios, tú tienes que decir que guardas su palabra. Si tú no guardas la palabra: ay, pero pastor, ¿cómo hago para guardar la palabra? Ya vamos a mirar eso. Una muestra de amor es que yo debo guardar la palabra de Dios. Lo acabamos de leer aquí en Juan. Tiene y conoce al Espíritu Santo de Dios. Qué ventaja tan grande, aleluya. Los antiguos no tenían al Espíritu Santo de Dios.
Tú y yo sí, dice allí que mandará al Consolador. Oh, aleluya, tú y yo lo tenemos. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Pero entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo hacer para guardar la palabra? Es muy simple, ¿se acuerdan allá en Deuteronomio? Y estas palabras que yo te enseño hoy las repetirás. ¿Cómo las voy a repetir? Memorice, hermano, memorice. Sencillo. Usted tiene memoria. Memorice, memorice, memorice palabra. Escuche predicaciones de sana doctrina. Busque, pregunte. Guardar la palabra de Dios implica que yo tengo que también esforzarme, que yo tengo que coger la palabra y dejar que Dios me hable. Y cuando Dios me habla, esa palabra que Él me dio, yo la subrayo, le pongo una fecha, ojalá, y la memorizo. De tal manera que el día que me pidan información sobre la Biblia, que alguien esté inquieto y que quiera conocer a Dios, y yo no tengo la Biblia y se le acabó la pila al celular, entonces yo puedo darle palabra porque está aquí y está aquí. ¿Sí? Guardar la palabra de Dios es para los hombres que hacen la diferencia en este mundo. ¿Sí? Guardar la palabra de Dios nos hace los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Guardar la palabra de Dios, mis amados hermanos, implica tener una relación personal con Él. Eso implica guardar la palabra de Dios. Yo cargo mi anillo de matrimonio porque yo tengo una relación personal con mi esposa. Y públicamente dije un día, eres mi amada. Hice unos votos y la evidencia pública es mi anillo. Mi evidencia pública de que conozco a Dios y que ando con Dios es que tengo palabra en mi corazón y tengo palabra en mi vida y la practico y la vivo. Eso es, mi amado. Tener una relación con Dios me lleva al mismo punto, conocer palabra. Y conocer palabra es rumiar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace un momento? Es rumiar la palabra, es meditar en ella, es memorizarla, es amarla y vivirla. Yo no puedo decirle a mis hijos, vaya hermano, estudie y luego hablamos. Muy arrogante. El principio de Dios es, venga mi hijito, vamos a estudiar. Venga mi hijo, yo hago mi devocional de esta manera, hagámoslo. Amar la palabra de Dios y los principios de Dios es poder sembrarla en otros. ¿Sí? Es poder darla a otros y dejar que Dios produzca un crecimiento en ellos. Aleluya. Bendito seas, Señor, por este tiempo, por esta palabra.